Dios les bendiga. Hoy entraremos a un capítulo de Romanos, seguiremos en el libro de Romanos y vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en este capítulo de Romanos 8. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido perdón, Padre, por todos nuestros pecados, Señor, te pido perdón, Padre, porque he pecado contra ti, Señor, en pensamiento, en palabra, en obra, Señor. Aún, Señor, en aquellos sentimientos, Señor, con los cuales yo, Señor, te ofendo día tras día, Señor. Te pido perdón, Señor. Y ahora mismo, Señor, me cubro con la sangre de Jesucristo. Acepto ese pacto, Padre, que hizo Jesucristo en la cruz, Señor, por la redención de todos mis pecados. Ahora soy nueva criatura, Señor. Ahora pertenezco al pacto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Ahora pertenezco a ese pacto. Ahora mismo abro mi corazón y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Hoy te pido, Padre del cielo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres de todo libro de condenación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, del 1 al 11 dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy importante, este versículo es muy importante, más hoy en día que se está viendo tanto daño, tanta maldad que se está haciendo a través de las brujerías, de aquellas maldades que están haciendo a través de esos siervos de Satanás que están generando daños a las familias, están dañando a las personas, ¿sí? Entonces es muy importante este versículo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andamos conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para nosotros, los que andamos en Espíritu, los que somos realmente seguidores de Jesucristo, para los que hemos aceptado ese pacto, para los que hemos decidido empezar a caminar juntamente con Él, hemos decidido abandonar toda aquella carnalidad, ¿sí? Y hemos decidido empezar a caminar en Espíritu. O sea, ninguna condenación hay para nosotros. Entonces, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué pasa cuando a una persona cristiana real es que esté caminando conforme a la voluntad del Padre, que esté realmente recta ante la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con esas brujerías que nos envían pues esas brujerías, así como llegan, se devuelven a la persona que fue la que hizo ese pacto o esa condenación? Es muy importante. Nosotros, muchas personas viven preocupadas porque han empezado a sentir cosas diferentes, han empezado a ver cómo sus vidas empezaron a cambiar a raíz de esto. Y sospechan muy adentro, sospechan de algo así, que están haciendo brujerías, que están haciendo maldades, pero se niegan a creer de pronto que sea posible que en su vida esté sucediendo esto. Entonces, muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo hago para protegerme ante esos ataques? Ahora que yo conozco a Jesucristo, ahora sé que Jesucristo es mayor que cualquier daño de las tinieblas. Entonces es simplemente realmente caminar conforme a la voluntad del Padre. ¿Cómo es conforme a la voluntad del Padre? Perdonando, sanando nuestro corazón, limpiando nuestros pensamientos, limpiando nuestra boca, no dejándonos contaminar en nuestros oídos, limpiando lo que estamos viendo, o sea, no volver a ver cosas que nos contaminen, hacer actos
hacer actos que sean conforme a la voluntad del Padre. Es muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer todo esto y nos arrepentimos de todas nuestras maldades, le pedimos perdón a Dios y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ahí es donde se cumple este versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. ¿Qué quiere decir? Si eres cristiano evangélico, si has aceptado a Jesucristo y aún te están sucediendo cosas en brujería, eso quiere decir que estás con puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Aún te falta perdonar, aún te falta avanzar con nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde debes avanzar para que este versículo se cumpla. Y a inmediatamente pedir misericordia para aquellas personas que están haciendo eso, porque eso se devuelve, y no se devuelve solo, se devuelve 7 veces. Entonces es peor lo que va para esa persona. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tenemos condenación, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, fue crucificado el pecado en la carne de Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos nuevos en Cristo. Ya ninguna condenación viene sobre nosotros, no solamente la brujería, sino también hay maldiciones generacionales, también hay condenaciones, hay pactos, hay aquellas cosas que hicieron nuestros antepasados que vienen y recaen sobre nosotros, pues todo eso queda eliminado, cancelado en nuestra vida, y eso ya queda sin piso y ya no afecta más a nuestra vida ni a nuestras generaciones. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué pensamos hoy? ¿En la carne o en el espíritu? Pensamos de pronto en los bailes, en las fiestas, en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en cómo dañamos a aquella persona, cómo destruimos. Todavía estamos en chismes, en contiendas, en iras, en herejías. Todavía estamos en brujerías, todavía estamos en borracheras, en celos. Todavía estamos en eso. Esas son las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Estaremos en las cosas del Espíritu, perdonando, alabando, adorando a Dios, orando por los que están haciendo daño, nos están haciendo daño, orando por la misericordia del Señor para esas personas. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos hoy en día? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si seguimos en eso, en esas obras de la carne, en la maledicencia, en la brujería, en la hechicería, en el adulterio, en la fornicación, en todas esas cosas de la carne, dice aquí es muerte. Eso nos llevará a la muerte. O sea, eso quiere decir, no es que vayamos a morir de una vez, no, pues me voy al pecado y voy a morir, no. Eso quiere decir que cuando llegue el tiempo de partir de este mundo hacia el siguiente, no iremos a esa vida eterna que Jesucristo nos prometió, pagando ese precio en la cruz de Calvario. ¿Por qué? Porque nosotros no lo aceptamos, porque nosotros nunca accedimos a ese plan que Él presentó, sino que por todo lo contrario estuvimos en la carne. Por consiguiente no vamos a ir a ese pacto eterno, a esa promesa de Él, sino que iremos al infierno. Entonces es muy importante saber que lo que produce la muerte es la muerte la muerte eterna. Tendremos muerte eterna, muerte al infierno. Entonces no debemos ocuparnos de la carne, porque ¿quién quiere ir al infierno? No creo que alguien quiera y desee ir al infierno, es horrible. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero si empezamos desde hoy en día a aceptar ese pacto, a arrepentirnos de todos nuestros pecados, a empezar a caminar juntamente con Jesucristo, a morir en nuestra carne y empezar a hacer las obras del Espíritu, eso nos traerá vida y nos traerá paz. Tendremos paz y tendremos vida eterna.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que provenga de la carne es enemistad contra Dios. Simple. El Señor nunca nos va a parar porque Él nos ha hecho con libre albedrío. Y nosotros somos los que escogemos el camino ancho o el camino angosto. ¿Cuál escoges? ¿Cuál estamos escogiendo hoy? Hoy en día, ¿cuál es el camino que estamos escogiendo? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creemos estar agradando a Dios aún estando en adulterio. No, pero es que Dios me ama. Mira cómo me bendice. Tengo un buen trabajo. Tengo esto. Tengo aquello. No sufro enfermedades. Toda mi vida está perfecta, pero estoy adulterando, estoy fornicando, estoy dedicada a la brujería, estoy en contiendas, estoy en chismes, estoy en eso. ¿Por qué? Porque el Señor te permite, ¿cierto? Porque ya estás condenado, ya que queda ahí, porque no quieres cambiar. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer ahí? Él te deja libre. Entonces, lo veíamos en los anteriores videos, decía, quedas libre. Bajo la ley de la justicia, bajo la justicia, quedas libre, o sea, quedas libre de Dios y quedas atados a Satanás, quedan atados a Satanás. O sea, no sé qué es lo que quieran. Si quieren seguir en la carne, seguir atados a la carne, a Satanás y estar desligados totalmente a Dios, claro, creyendo para sí mismo, creyendo que está agradando a Dios, creyendo para sí mismo que tiene la salvación eterna, pero estás engañado. Ahí no hay libertad. Lo mismo la palabra lo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vives en la carne, no agradas a Dios, no tienes salvación. Estás engañado tú mismo, te estás engañando. Pues aquí la palabra lo está diciendo. No podemos seguir engañados, porque la palabra nos saca de esa oscuridad, nos saca a la luz. No sigamos engañados. Estamos en la carne, estamos condenados. Tenemos que vivir en espíritu. Tiene que haber un cambio total y radical en nuestra vida para tener esa salvación, para tener vida eterna. Aquí no hay términos medios. No es que voy a hacer aquel mal y me devuelvo y soy ya salva. Olvídese, la palabra lo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Están condenados a la muerte. Las cosas de la carne producen muerte. Mas vosotros no vivís según la carne. Para los que estamos en espíritu, viviendo, agradando a Dios, muriendo a la carne. Mire la palabra que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, todavía hace la pregunta, porque es que el caminar o hace la aclaración, porque todavía caminar según y conforme al Espíritu es muy difícil y debemos luchar por eso. Dice, mas vosotros que vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo con esto, o sea, aquí nos está diciendo, ojo, porque es que nos engañan. Y no podemos dejarnos engañar, no podemos permitir que nos sigan engañando, que estamos haciendo obras malas y creyendo que somos de Dios, creyendo que tenemos el Espíritu Santo, cuando eso no es así. Dice, pero si Cristo está en vosotros, ahora sí, para los que estamos caminando según el Espíritu, para los que estamos rectos ante la presencia del Señor, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esta carne ya no está buscando el pecado, esta carne murió al pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, mas mi espíritu está vivificado, está vivo en Cristo Jesús, está buscando las cosas del Padre. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de la muerte está en nosotros, mire lo que pasa.
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que la promesa de esa vida eterna se cumplirá en nosotros. ¿Dónde quieres estar hoy? ¿Viviendo en el Espíritu o viviendo en la carne? ¿Dónde quieres estar? ¿Tener salvación eterna o quieres estar condenado eternamente en el infierno? Sé que quieres vivir eternamente en el cielo, sé que quieres vivir eternamente juntamente con Cristo, así que es momento de abandonar todo lo malo, abandonar todo el pecado, abandonar todo lo que es carne y empezar a ser vivificado por el medio del Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu. La invitación de hoy es a vivir en el Espíritu o morir en la carne. Dios los bendiga.